En este episodio, 5 amigos zarpan en un yate de lujo desde Maine hasta Florida. Trágicamente, a los pocos días de zarpar, la tripulación es azotada por una feroz tormenta que hunde el barco en medio del océano. Mientras se aferran a una pequeña balsa salvavidas durante días y días, los tiburones se los van comiendo vivos uno a uno. Pulsa el botón de me gusta y suscríbete ahora mismo. Este es el terrorífico ataque de un tiburón a los náufragos, tanto al capitán John Lipov como a su tripulación. Bienvenido a Desgracias Increíbles. Navegar por los océanos en un yate de lujo parece la forma perfecta de pasar un día o dos. Pero, ¿qué haces cuando el yate se ve atrapado en una fuerte tormenta a kilómetros de la tierra más cercana? Esperemos que esta situación no acabe como le ocurrió al capitán John Lipov y a sus compañeros de tripulación. Era un claro día soleado de octubre de 1982 y Deborah Kiley estaba entusiasmada por completar un trabajo que le habían encomendado. Le habían encargado transportar un lujoso yate de 18 metros desde Maine hasta su nuevo propietario multimillonario en Florida. Deborah era una navegante segura e incluso había competido en 1981 como la primera mujer estadounidense en completar la prueba. A la mujer de 24 años la acompañó en su viaje a bordo del yate un grupo de amigos suyos. Estaban el capitán del barco, John Lipov, su novia Meg Mooney y sus amigos Brad Cavanagh y Mark Adams. El día era perfecto para navegar, con un cielo azul claro y brillante. Deborah no podía haber pedido mejores condiciones para zarpar en el lujoso barco. El viaje iba a durar 6 días y recorrer más de 2.000 kilómetros, así que el grupo de amigos tendría tiempo de sobra para disfrutar del yate y simplemente relajarse mientras navegan hacia su destino. Pero las cosas no salieron exactamente según lo previsto. A los 2 días de viaje, el cielo sobre el grupo de 5 empezó a oscurecerse y a lo lejos, una tormenta se acercaba cada vez más. Al anochecer del segundo día, el yate se vio atrapado en medio de una fuerte y violenta tormenta tropical. La tormenta fue tan fuerte que vientos de hasta 110 kilómetros por hora y olas de 10 metros de altura azotaron el yate. Deborah dormía en el camarote cuando la despertaron las voces de pánico de sus amigos. Corriendo a cubierta, la joven se horrorizó al ver que su capitán, John Lipov, yacía borracho al timón del barco. Inmediatamente, las 5 amigas empezaron a gritar de miedo. Con la cantidad de agua que se precipitaba sobre el yate, el grupo supo que estaba ocurriendo lo peor posible. Se estaban hundiendo. Sin otra opción, el grupo de 5 saltó del yate que se hundía a las olas. Sin embargo, justo antes de que Meg pudiera escapar, se tropezó y cayó en una parte afilada del barco, cortándose gravemente las piernas. Sin tiempo para hacer nada, la mujer saltó al agua con sus amigos. Por suerte, Mark había podido agarrar una lancha neumática a la que se aferró el aterrorizado grupo de hombres y mujeres jóvenes, mientras veían cómo el yate de 18 pies se hundía bajo el océano, para no volver a ser visto. Actuando con rapidez, los 5 miembros de la tripulación subieron al bote, pero cuando Mark se introdujo en él, sintió que algo duro le daba un codazo en la pierna. Una vez en la seguridad del bote, el grupo se asomó al agua oscura que tenían debajo, donde Deborah pudo distinguir la forma de algo que parecía un torpedo. Aunque al principio pensó que se trataba de un pez, la joven se horrorizó al darse cuenta de lo que realmente era esa criatura que estaba nadando tan cerca. Justo bajo la superficie de las olas había cientos de tiburones que nadaban en círculos. Los animales se habían sentido atraídos por el grupo al oler la sangre que emanaba de la herida de Meg. Hambrientos y dispuestos a cazar, los tiburones se embistieron contra el bote por todos lados. Lo único que Deborah y sus amigos podían hacer era agarrarse a la pequeña balsa salvavidas y rezar para sobrevivir a la noche. A medida que pasaban las horas, la tormenta se fue desvaneciendo y la luz del día se abrió paso entre la oscuridad de la noche. Al principio, el grupo de 5 amigos se sintió aliviado. Creían que podrían ponerse a salvo a la luz del día, pues seguramente alguien podría verlos en el bote. Pero a medida que pasaban las horas, todo lo que Deborah y sus amigos podían ver era la interminable extensión del cielo azul y océano, y sus esperanzas empezaron a desaparecer rápidamente. Al tercer día de vagar sin rumbo por el océano, el grupo de 5 amigas ya no tenía ninguna esperanza.
La herida de Meg se había infectado gravemente y la joven sufría una grave infección que se había trasladado a toda su sangre. Si no conseguía ayuda y rápidamente, probablemente no duraría mucho más. Además, todos los del bote estaban hambrientos e insoportablemente sedientos. Y con tanta agua a su alrededor, John y Mark decidieron desafiar el sabor salado del océano y engullir toda la que pudieran. Pero el problema es que el contenido de sal del agua de mar es muy superior al que puede procesar el cuerpo humano. Y como se necesita agua para procesar la sal en el cuerpo, en realidad deja a la persona más deshidratada que antes de beber. Al cabo de unas horas, tanto Mark como John empezaron a sufrir los efectos secundarios del agua salada. La grave deshidratación que sufrían los llevó a empezar a tener alucinaciones. John Leopold fue el primero en sucumbir a sus alucinaciones. Afirmó que veía tierra a lo lejos. Al no poder convencerlo de lo contrario, el resto de la tripulación solo pudo ver cómo su capitán se zambullía en el agua y empezaba a nadar hacia la tierra que solo él podía ver. Mientras el grupo de 4 observaba a John alejarse nadando, todos se sobresaltaron cuando un grito rasgó el aire. Débora y el resto de la tripulación sabían lo que había ocurrido. Los tiburones, que llevaban días acechándoles, habían conseguido por fin su primera comida. Horrorizados, Débora, Meg y Brad se sentaron congelados en el bote, sin saber qué hacer a continuación, pero Mark no se enteró de nada. Perdido en sus propias alucinaciones, Mark se levantó y dijo al resto de sus amigos que tenía que ir corriendo a la tienda a comprar cerveza y cigarrillos. Entonces, ignorando las súplicas de pánico de sus amigos, se bajó del bote y se metió en el agua. Sin embargo, esta vez, cuando los tiburones atacaron, Débora y los otros compañeros de tripulación pudieron ver mucho más. Debido a lo cerca que estaba Mark de la balsa salvavidas, el resto de la tripulación pudo sentir cómo los tiburones blancos embestían la embarcación por debajo, mientras destrozaban y mordían a Mark. Cada golpe y sacudida del pequeño bote hacía llorar a Débora. Solo podía imaginar lo que estaba ocurriendo debajo de ella. Cómo los tiburones hundían sus afilados dientes de 5 centímetros en el cuerpo de Mark y lo desgarraban. La joven nunca imaginó que le ocurriría algo tan horrible y estaba aterrorizada de acabar en la misma situación que Mark y John. Pasaron las horas con Débora, Brad y el bote, lleno de una desvadía mezcla de orina, pus y sangre de la herida de Meg. Estaba claro que las cosas no pintaban bien para la joven. La herida se le había infectado tanto que la pierna había empezado a ponerse negra. Al final, al cuarto día, Débora Kiley y Brad Cavanagh se despertaron y descubrieron que Meg había fallecido a causa de la herida en algún momento de la noche. Ahora bien, cuando la gente se ve atrapada en situaciones extremadamente difíciles, eso puede llevarles a pensar en hacer cosas que normalmente nunca se les pasarían por la cabeza. Y con lo hambriento y sediento que estaba, Brad no pudo evitar contemplar la posibilidad de comerse el cuerpo de Meg. Hacía 4 días que no comía ni bebía nada y el joven sabía que no podía seguir sin comérsela o seguramente también moriría. Sin embargo, Débora consiguió hacerle entrar en razón. Le dijo a Brad que lo de comerse a Meg estaba descartado. No solo era su amiga, sino que su infección era tan grave que la idea de canibalizarla era peor para él. Pero los 2 amigos que quedaban también sabían que el cuerpo de Meg no podía permanecer en el bote con ellos. Su herida supuraba pus debido a la infección, y si una pequeña cantidad de este llegaba a la sangre de Brad o Débora, ellos también enfermarían gravemente. Sin otra opción, los 2 supervivientes que quedaban despojaron a Meg de su ropa y joyas. Querían dar a la familia de la joven algo con lo que recordarla. Luego, tras recitar el Padre Nuestro, Débora y Brad empujaron suavemente el cuerpo de su amiga por la borda. Como no querían escuchar cómo los tiburones devoraban a otro de sus amigos, Débora y Brad se fueron directamente a dormir. Al 5.º día en el mar, Débora y Brad habían perdido toda esperanza de ser rescatados. Al ver toda la sangre y otros fluidos corporales en la embarcación, la pareja de supervivientes decidió intentar limpiar el bote. Sin embargo, mientras Brad intentaba vaciar la balsa, una ola rebelde le hizo caer repentinamente por la borda y caer a las aguas infestadas de tiburones. Presa del pánico, ya que ni él ni Débora querían que los tiburones volvieran a atacarle, Brad intentó por todos los medios volver a subir al bote. Resignado a su suerte, el joven se aferró al lateral de la balsa, esperando el momento en que sentiría la dolorosa mordedura de uno de los tiburones. Sin embargo, justo en ese momento, a lo lejos,
Tanto Debra como Brad divisaron lo que parecía ser un carguero. Tras confirmar mutuamente que era real y no una alucinación, Brad se sintió revigorizado. Al ver lo cerca que estaba de ser rescatado, el joven consiguió subirse de nuevo a la balsa. Una vez a salvo de nuevo en el bote, Debra y Brad empezaron a gritar tan fuerte como pudieron para pedir ayuda. Cuando el carguero estuvo lo bastante cerca y vio a los dos supervivientes, los sacó del agua y los puso a salvo. Ya a bordo, los dos supervivientes se enteraron de que estaban a 140 kilómetros al sur del cabo Lookout. Esto significaba que se habían desviado casi 150 kilómetros de su rumbo original, pero el calvario no había terminado para los dos. Aquellos fatídicos 5 días en el mar cambiaron la vida de Debra y Brad para siempre. Durante años después del incidente, Debra no pudo cerrar los ojos sin escuchar los gritos de sus amigos mientras eran devorados por los tiburones. Se dispuso a escribir acerca de su odisea en 2 libros distintos, al tiempo que se convertía en una importante oradora motivacional sobre la supervivencia contra viento y marea. Lamentablemente, en 2012, a la edad de 54 años, por causas desconocidas para el público, Debra también falleció sucumbiendo ante otra desgracia increíble.